Bueno, amén. Yo voy a orar por la palabra. Por favor, acompáñeme, cierre sus ojos un momento. Vamos a poner este momento de la palabra en su presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Yo me pongo delante de ti, Señor, Padre, para que el mensaje sea dado, Señor, para que la palabra sencilla, Señor, la revelación, lo que tú tengas, Señor, sea entendido, Señor, sea atesorado en nuestros corazones, Señor, sea puesto por obra, Padre, que no haya nada de mí, Señor, pero sí todo de ti, Señor, que tú nos des el consejo que todos necesitamos. Tu palabra nos da vida, Señor, y esa palabra es la que buscamos en esta noche, tus palabras, Señor. Bendícenos, Señor, con tus escrituras, Señor, y vivifícanos con ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, amén. Gracias. Uy, sí. Bueno. Bueno, amén. El Señor me inquietó con una palabra, llamó la atención, me llamó la atención en esa palabra, y es muy linda, es en Apocalipsis 22:14. Apocalipsis 22:14. Amén. Dice la palabra: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Es hermosa esa palabra. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Meditaba yo en esta palabra y lo primero que el Señor me hizo escudriñar es esa palabra bienaventurado. Esa palabra bienaventurado tiene dos raíces, una hebrea y una griega. La hebrea es ashre, A-S-H-R-E, ashre, y significa feliz. En otra versión no dice bienaventurados los que lavan sus ropas, sino dichosos, dichosos los que lavan sus ropas. Entonces, en ese significado es feliz, muy feliz, dichosos o envidiable, o aquel que está en el camino correcto. Entonces podríamos decir que son dichosos o son envidiables los que lavan sus ropas. Un ejemplo de una bienaventuranza está en el Salmo 1:1, Salmo 1:1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es decir, dichoso, envidiable el varón que no anduvo en consejo de malos. La idea es: feliz es el hombre que vive conforme a Dios. Ese es ser bienaventurado. Y en el griego es la palabra Makarios, M-A-K-A-R-I-O-S, Makarios. Y esa palabra bienaventurado significa bendecido, afortunado o plenamente feliz. Entonces, cuando hablamos de bienaventurados los que lavan sus ropas, estamos diciendo: son afortunados los que lavan sus ropas, son plenamente felices los que lavan sus ropas, favorecidos por Dios. Y Dios me hacía meditar en el contexto, en la palabra, y dice que vino el ángel y le habló a Juan
Y esa palabra es como las bienaventuranzas, no era como bienaventurado el que hace, no, sino que era una expresión de parte, o sea, desde el fondo del corazón del Señor Jesús cuando hablaba decía, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que padecen persecución, era algo que nacía y les decía, son dichosos, están en el camino correcto, son plenamente felices. Sí, entonces no es una felicidad emocional, sino es algo espiritual. Esa palabra de las bienaventuranzas es la idea más profunda, es una idea más profunda que ser feliz. Es una felicidad que viene de la aprobación de Dios, no de las circunstancias. A veces creemos que ser bienaventurado es tener mucho dinero, que ser bienaventurado es tener salud, y sí, todas esas cosas nos hacen felices, pero no es el significado. El significado de ser bienaventurado tiene un contexto mucho más espiritual y viene de la aprobación del Señor. Estar feliz es una emoción humana, pero ser bienaventurado es un estado espiritual otorgado por Dios, es permanente y es eterno. La felicidad se acaba cuando falta algo. Si la felicidad está en el dinero, cuando se acaba el dinero, entonces dejamos de ser felices. Si la felicidad está en la pareja, si pasara algo, en los novios se apartan, entonces se acaba la felicidad. Pero la bienaventuranza es un estado espiritual y es permanente y es eterno. Siempre va a estar con nosotros. Entonces no es solo sentir felicidad, sino es ser feliz en Dios, es tener contentamiento. Es lo que Pablo hablaba. Entonces esa palabra ya tenemos claro cuando dice bienaventurados. Entonces no es nada emocional, nada sentimental, nada almático, sino al contrario, es un concepto bien espiritual. Y dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Y ahí me llamó la atención el Señor, me hizo poner los ojos allá, decía, ¿por qué lavar las ropas? O sea, en el Apocalipsis, si se supone que ya está todo terminado, ¿y por qué lavar las ropas? Niños, ¿dónde se lava la ropa? Mati, en el lavadero, ¿qué más? En la lavadora. Y cuando está muy sucia, que no se puede limpiar, puede ser, ¿y a dónde se lleva? A la lavandería, muy bien. Y le puse este nombre, la lavandería de Dios, para que de aquí en adelante cuando vayamos a una lavandería podamos entender lo que les voy a compartir. La ropa hoy día se lava en una lavadora o en su defecto si está muy manchada hay que llevarla a la lavandería. El concepto, el significado de lavandería es este. Una lavandería es un establecimiento especializado en la limpieza, el secado y planchado de ropa y textiles, utilizando agua y detergentes, ya sea a nivel doméstico, comercial, autoservicio o industrial. Su objetivo es mantener las prendas en condiciones óptimas, alargando la vida útil mediante procesos. Eso es una lavandería. Y el Señor le está diciendo, aquí en Apocalipsis dice, bienaventurados los que lavan las ropas. Ahora, en el contexto bíblico, y pues el Señor nos ha enseñado que debemos leer la palabra según la historia y el momento en que fue escrita. El Apocalipsis fue escrita más o menos en el año 95 o 96 después de Cristo. Y en ese tiempo, pues ni habían lavadoras, ni mucho menos lavanderías. Entonces, ¿a qué se refería el ángel y a qué se refería Juan cuando escribía bienaventurados los que lavan sus ropas? El texto se escribió pensando en la manera en que se lavaba en la época. La ropa se lavaba a mano, pero no en un lavadero normal, sino que se sumergían en manantiales, tanto los hombres o las mujeres iban a los ríos, a los manantiales, a los estanques, a los canales y en las piedras lavaban la ropa, pero adicional golpeaban la ropa. No sé si alguno se vio The Chosen, y ahí hay una conversación entre Judas y no me acuerdo el otro, y mientras hablan están lavando y
le pegan a la piedra. De esa manera, y en ese contexto se escribió esto: bienaventurados los que lavan sus ropas. O sea, no es superficial, no es algo, no es una agüita ahí, sino que tenía su proceso. Eso lo hacía la gente común, pero lo más hermoso de esto que Dios me permitió estudiar es que habían unas personas que se llamaban bataneros, los lavanderos. Entonces la persona común, el hombre y la mujer, iba y lavaba normal, pero habían otros que eran los bataneros. Y los bataneros, según la palabra, en Jeremías y en Isaías varios versículos hay, donde habla de que era como la heredad de los bataneros o de los lavaderos. Era como cerca al acueducto de la tierra de Jerusalén. Entonces había un lugar específico para los bataneros. Y ellos se encargaban de lavar y de purificar las ropas con un proceso diferente. Ese proceso o ese trabajo no era un trabajo delicado. Vean el concepto de Juan al escribir esto. Lavar las ropas no era un trabajo delicado, era un proceso industrial que exigía gran esfuerzo físico. El proceso constaba de esto: 1, pisotear la ropa. La persona común solamente la lavaba, pero ellos se encargaban de la ropa, pero además de las telas finas. Entonces lo primero que hacían era pisotear la ropa. ¿Para qué? Para la suciedad profunda. La ropa se ponía en tinajas o en pozas y los hombres la pisoteaban con fuerza. De ahí viene un término que se llama batán, que era ahorita, bueno, en este tiempo son unas máquinas gigantescas que a través de prensas toman los textiles y ¿cómo decirlo?, los alargan, los golpean, pero viene de la palabra bataneros. Ese era un ejercicio físico y agotador bajo el sol. Entonces, imaginémonos en el contexto, niños, allá en Israel, en Jerusalén, en el sol, pisando la ropa. Ese era el primer proceso de los bataneros. Lo segundo era golpear contra las piedras. Después de remojarla, golpeaban las telas contra rocas lisas en la orilla de los ríos para desprender las manchas. Esto requería fuerza, y vean esto, y paciencia para no romper la fibra. O sea, no era solamente golpearla, sino golpearla y esperar hasta que las manchas se salieran para no dañar las telas. El tercer proceso eran los agentes de limpieza agresivos. No tenían jabón de tocador, usaban sustancias químicas naturales que eran fuertes y a menudo corrosivas. El nitro, un carbono de sodio mineral, y la lejía. La lejía se obtenía filtrando agua a través de cenizas de madera y era altamente alcalina y podía quemar la piel de quien la lavaba. Entonces, nuevamente, cuando Juan estaba hablando de lavar sus ropas, se estaba refiriendo a esto. Y dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. O sea, a cada uno nos corresponde entonces lavar nuestras ropas. Y eso cuesta, tiene un proceso, nos corresponde a cada uno. Cuando yo estaba estudiando esto, el Señor me traía a los jóvenes y a los niños de que ellos deben aprender a lavar sus ropas. En lo natural, pero mejor en lo espiritual. Entonces las vestiduras, las ropas, nosotros debemos de pisarlas y debemos de golpear nuestra carne, de golpear lo que nos viste. La palabra dice, y ayer lo estudiábamos en el ayuno: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Entonces coja lo que es terrenal, habla de la ira, las contiendas, maledicencias, todo lo que habla las obras de la carne. Entonces cójalas y empiece a pisarlas, ¿sí? Y después de remojarla, entonces quítese y el orgullo, y golpee el orgullo. Y decía Pablo que él peleaba no como golpeando el viento, ¿cierto? Tenía un propósito. Entonces,
Y vean eso tan importante, la lejía podía quemar a la persona que lavaba eso. O sea, además del esfuerzo físico de pisar la ropa, luego de golpear, además ese químico podía quemarlo. Entonces Juan se estaba refiriendo a algo más especial que lavarse. No, era algo mucho más profundo. Y el último proceso de los bataneros, lo que les decía, no solamente lavaban la ropa, sino también las telas. Y el último proceso es el blanco puro. Lograr una vestidura blanca resplandeciente era un lujo en esa época. No todos tenían esas vestiduras. Las telas solían ser de lana o de lino de color natural, grisáceo o amarillento. Y por eso necesitaban a esa persona, el batanero, para que la blanqueara. Para que quedara blanca se necesitaba un proceso adicional a todo lo que ya les dije, un proceso de blanqueamiento al sol y el uso repetido de lejía, hasta que lograra un blanco puro, porque era grisáceo o amarillo. Y aquí hay una palabra en Marcos 3 que nunca, la verdad, nunca la había leído, y mucho menos en este contexto. Marcos 9:3, cuando es la oportunidad o en el momento en que el Señor Jesús se transfigura, dice en el 9:3, y ahora lo entiendo. Voy a leer, sí, el 3, dice: y sus vestidos, hablando del Señor Jesús, se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador se me olvidó el nombre, o batanero en la tierra los puede hacer tan blancos. O sea, yo nunca había leído eso en ese contexto, nunca lo había. Pues yo dije, bueno, sí, la transfiguración, pues sí, obviamente era el Señor Jesús resplandeciente, pero miren el contexto: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, y era este proceso, este último proceso del batanero, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blanco. Entonces imagínense eso, y poco a poco entendemos mucho más ese concepto cuando dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. Entonces, bienaventurados los que lavan sus ropas, podemos entender que no es un asunto superficial, sino al contrario, es un asunto de convicción, de fe, de santificación diaria, de una lucha continua, un arrepentimiento genuino, una vida en el Espíritu. No es solamente lavar, no es coger la agüita y coger la ropa y echarle agüita, no, tenía un proceso largo. El Señor estaba diciéndole aquí: bienaventurados los que lavan la ropa de esa manera, los que se niegan, los que tienen un esfuerzo físico en este caso, no religiosamente, no un esfuerzo humano. Y ayer también lo hablábamos, la manera de matar la carne, la manera de someter nuestras emociones y de someter nuestro viejo hombre no es con la fuerza humana, es a través del Espíritu. Vamos un momentico a Jeremías 2:22. Jeremías 2:22 dice: hablando aquí del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel entró en apostasía, y a esto me refiero cuando digo que no es religiosamente, no es superficialmente, no es hipocresía, no es lavar la ropa por lavarla, aún teniendo los productos adecuados. Dice en el Jeremías 2:22: aunque te laves con lejía, vean otra vez el contexto, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces no es un asunto humano, no es un asunto que yo quiera limpiarme y pueda limpiarme. Lo único que me limpia
es el Señor. La manera en que nosotros podemos lavar nuestras vestiduras es a través de la obra de Cristo. Y cuando David pecó, cuando David le falló al Señor, conocía este concepto. Y dice en el Salmo 51:2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y yo meditaba en esta palabra y decía, a veces yo y muchos nos hemos acostumbrado a pedir, lávame, lávame, como algo muy superficial. Aquí David, después del pecado, decía, lávame, o sea, con esa tristeza que tenía en el corazón, y decía, lávame más y más y límpiame de mi pecado. Y en el 7, purifícame con hisopo. Y el hisopo era una hierba que era usada para limpiar los leprosos. Entonces David decía, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame como el batanero, lávame, porque su pecado estaba delante de él, porque sabía lo que había hecho, y seré más blanco que la nieve. Solamente el batanero, en este caso el Señor, podía hacer que el pecado de David fuera perdonado y fuese tan limpio como la nieve, solamente a través de su perdón. Él tiene el poder para hacerlo. Entonces David lo entendía y entendía esta palabra. Dice en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Por el proceso del batanero, por el proceso de pisar, de golpear la ropa, de emblanquecerla a través de la lejía y a través de estos procesos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, estudiando esta palabra, Dios de verdad que me sorprendía y decía, Dios mío, nunca había leído esta palabra de esta manera. Pedirle al Señor que nos lave no es simplemente como ese perdón que a veces decimos, ay Señor, perdóneme, y vuelvo y peco, sino al contrario, es algo que nace del corazón. Vamos un momentico a… ¿dónde está? Malaquías 3:2. Malaquías 3:2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Y dice, porque Él, hablando de Dios, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Dios se hace presente, Dios se involucra en el trabajo sucio y difícil, porque las manchas no eran las manchas que tenían, las pieles no se sacaban solamente lavando, tenía ese proceso. Y el Padre se involucra en el trabajo sucio y difícil de nuestras vidas. Él se hace como jabón de lavadores. ¿Cuál era el jabón? La lejía. Ese era el jabón, dentro de otros ingredientes. Entonces es muy lindo ver que aunque nosotros debemos lavar nuestras ropas, el Padre también se interesa en lavarnos. Y hace ese trabajo sucio de quitarnos la mancha. Esto significa que Dios no solo nos mira, sino que está interesado en nuestra limpieza, en nuestra santidad y en que vivamos en pureza. Y cuando estudiaba esto, yo entendía por qué el Señor en este tiempo nos ha mandado a orar por santidad. Porque Él es santo y ama la santidad. Y pedirle que nos lave continuamente es importante. Pedirle que Él se haga presente, poderle decir, Señor, lávame, escudriñame, examíname, límpiame. Es importante hacerlo en este tiempo. Ese jabón de lavadores también, o esa obra del Padre, cuando se hace jabón
de lavadores es su palabra, es el desierto, es la prueba, es la exhortación, es cuando viene el Padre y nos habla directamente al corazón. De esa manera nosotros somos lavados. Cuando el Padre, que es quien conoce lo más profundo de nosotros, nos da en el blanco, da donde sabe que podemos ser tocados. ¿Mm? Bienaventurados los que lavan sus ropas. Las vestiduras blancas aquí son el símbolo máximo de la victoria y la pureza alcanzada a través de la fe en Cristo. Cuando el Señor, o cuando Juan está hablando de esto, está poniendo sus ojos en Jesucristo. Dice en Apocalipsis 22:14, dice: bienaventurados no, ese no es. No, ese no es, espéreme. Es Apocalipsis 7:14. Entonces, nosotros debemos lavarnos de esa manera en que Dios nos está permitiendo entender. El Padre se hace uno con nosotros cuando nos quiere lavar, pero aquí en este contexto dice la palabra en la segunda parte: y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, la sangre del Cordero viene a ser más poderosa que la lejía, mucho más fuerte. Bienaventurados los que lavan sus ropas, los que continuamente están luchando contra el pecado, los que continuamente están santificándose, los que continuamente le están diciendo al Padre: límpiame, santifícame, escudriñame. Pero lo más poderoso de esta palabra de lavar sus ropas es que estos de los que habla el Apocalipsis han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Eso a mí me maravillaba, porque si la lejía era poderosa, fuerte para poder emblanquecer las ropas o las vestiduras a un blanco extremo, cuánto más. Por eso ahí lo leíamos ahorita: si tu pecado fuere como el rojo carmesí, como blanca lana lo hace. Que la lejía, no, la sangre del Cordero. Estos emblanquecieron la sangre, las vestiduras en la sangre del Cordero. Y hoy lo que tenemos hoy para lavarnos es esa sangre poderosa que es más fuerte que la lejía, su vida y su obra santa aquí en la tierra. Debemos apuntar siempre a Cristo, aunque es un proceso continuo, aunque es una pelea diaria, aunque nos corresponde a nosotros lavarnos. Debemos entender que es su vida y su obra santa aquí en la tierra la que nos santifica, y su resurrección la que nos hace obtener las promesas. En la segunda parte del versículo 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Y con qué propósito? Para tener derecho al árbol de la vida. Wow. O sea, yo no me limpio por limpiarme. El Señor no nos manda a limpiarnos por limpiarnos. No es una opción la santidad. No es algo adicional. Por mucho tiempo yo también viví diciendo: el Señor conoce mi debilidad. Errado completamente del blanco. No es una opción el no ser santos. Y tiene promesa, tiene un propósito, y es tener derecho al árbol de la vida. Y ese derecho tampoco lo tenemos nosotros, es un derecho ganado por Cristo. Pero si nos lavamos en esta vida, ayer estudiábamos también, y se lo compartí a mis hijos, el atleta.
El atleta, dice la palabra, que de todo se abstiene con tal de obtener un premio, un galardón. Dice, ¿cuánto más debemos hacer por las promesas eternas? El limpiarnos no es solamente para ser aceptos, gratos delante del Señor, sino porque Él es santo, porque Él es bueno, pero también para recibir la vida eterna. No es un concepto, o sea, el Señor no recibe nada que no es conforme a su naturaleza, Él es santo y requiere que estemos vestidos de santidad. Y dice, y termina diciendo, y para entrar por las puertas en la ciudad. Es decir, que tenemos un acceso legítimo. Solamente los que lavan las ropas en la sangre del Cordero tienen el absoluto acceso a la ciudad, dice ahí. No se entra ni por la fuerza ni por el engaño. El hecho de santificarnos, el hecho de entender que lavar nuestras ropas implica todo el tiempo recurrir a la sangre de Cristo. Dice la palabra que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Santificarnos es saber que Dios nos recibe con gozo en su ciudad, ser parte de la familia de Dios. Estudiando esto, yo decía, Dios mío, es un proceso continuo, o sea, déjanos entenderlo, déjanos cuando le pidamos perdón al Señor, hagámoslos con conciencia, cuando exaltemos al Señor, cuando le sirvamos. Ayer también hablábamos, darle valor a la sangre de Cristo, darle valor a la vida de Cristo, darle valor a su muerte, darle valor a quién es Él, a lo que Él ha hecho por nosotros. Si yo tengo mis ojos puestos, ayer leíamos, si de verdad habéis resucitado con Cristo, poned los ojos en las cosas de arriba. Sí, es importante valorar, o sea, santifiquémonos en este tiempo, hagámoslo, lavemos nuestras ropas. El Señor ha hablado que este año sigue siendo un tiempo de reconciliación, de sanidad, de no tener nada contra nadie, de perdonarnos los unos a los otros. Eso es lavar nuestras ropas, mirar todo lo que hay en nosotros que no le agrada al Señor. Es importante, teniendo la meta. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hay unas promesas. Hay unas promesas eternas. Quizás no son y ayer también ayer estaba muy ministrado porque hablábamos de matar la carne, de vivir en el espíritu, pero adicional de tener la mira en la eternidad. O sea, y leíamos de que los antiguos no obtuvieron lo que esperaban, pero aún así se veían con una ciudadanía, y aquí dice para entrar en las puertas de la ciudad, y los antiguos tenían claro para dónde iban. Tenían clara la eternidad, tenían claro que eran extranjeros, que eran advenedizos, que aquí todo esto es vanidad. Y hacerlo de esa manera nos abre las puertas, o sea, es entenderlo en el espíritu. Yo escribo aquí, somos bataneros lavados por la sangre del Cordero. Es decir, somos lavanderos de nuestra propia vida. Nos corresponde a nosotros lavarnos. Y el Señor me hacía meditar que cuando la palabra habla de que nos exhortemos los unos a los otros, es poder lavarnos los unos a los otros, es poder limpiarnos de nuestros pecados los unos a los otros, es poder ayudarnos los unos a los otros. Entonces, bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre de Cristo, bienaventurados los que se niegan a sí mismos, bienaventurados los que en este tiempo se niegan por causa del reino. Y a los niños yo les digo, trabajen en eso, trabajen en santificarse, en vivir para el Señor. Hay promesas eternas, hay promesas que el Espíritu Santo tiene para nuestras vidas. Y algo que yo meditaba, y creo que lo oraba, yo no recuerdo, es tener esa conciencia de poder ver a Cristo, de poder ver, y ahorita lo cantábamos, o sea, es que es tan lejano nuestro pensamiento a lo que Cristo quiere en nosotros.
O sea, apuntemos a Cristo, Señor. Y yo le decía, es que yo quiero verte, o sea, quiero conocerte, que no sea una fantasía, que no sea un cuento de más, que sí, hay una eternidad. No, 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 es que yo quiero ver a Cristo y me corresponde lavar mis vestiduras, me corresponde escudriñar mi corazón. Yo quiero estar con Él, ¿sí? Quiero hablar con Él, quiero preguntarle muchas cosas. Y, y me conmueve esto porque requiere la santidad para eso. Es importante la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y requiero yo ser santo y estar en un proceso continuo así de santidad. Continuamente, continuamente. Yo golpeando mi carne, sometiendo mis impulsos, crucificando al viejo hombre, revistiéndome del nuevo hombre, revistiéndome de las ropas limpias, resplandecientes. Ahí hay un versículo, que habla de la iglesia. Dice una iglesia sin mancha y sin arruga, no me acuerdo. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, y es en el mismo contexto, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y para terminar, en Efesios, se me pierden los versículos. En Efesios 5:27 dice, bueno, es la misma, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, pero es que había otra versión donde dice resplandeciente. No me acuerdo. Bueno, santa y radiante, resplandeciente. Pero bueno, es el mismo término, o sea, es la obra de Cristo en la iglesia. Entonces nosotros como personas, como hijos de Dios, pero como iglesia, Él es el batanero, Él es el lavandero, Él es el que nos limpia, Él es el que nos golpea, ¿sí? Él es el que nos pisotea, también lo ha pasado. ¿Mm? Ok, ok, amén. Amén. Es en ese mismo contexto. Nosotros como iglesia y en este tiempo, lo que estamos viviendo, nos corresponde como iglesia entrar en ese pacto, entrar en esa limpieza para que se cumpla eso. Una iglesia limpia, resplandeciente, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Amén. Entonces yo los invito en este tiempo a hacer eso, a santificarnos, a escudriñarnos, a humillarnos. Requiere mucho la humillación en este tiempo. Nos concierne. Miremos las promesas. Tenemos el derecho de entrar al Señor Jesús, con el Señor Jesús, pero nos compete a nosotros tomar esa función. Entonces ahora, cuando vayamos a una lavandería, Señor, Él es un lavandero. Vamos a, se me olvida la palabra, batanero. ¿Sí? No le vamos a decir a vecino, ¿qué vecino? Sino batanero. Batanero. Es importante que el Señor nos lave de esa manera. Yo quiero ser lavado, duele bastante, pero es importante. Para que mis vestiduras sean blancas, muy blancas y muy resplandecientes. Es importante someterme al Señor Jesús. Amén. Amén.